Bienvenidos a una materia más en esta universidad y en esta carrera ya de licenciatura para muchos. Estamos contentos de poder abordar nuevamente una materia que tiene que ver con la teología y en este caso la teología en el Nuevo Testamento. Y es una materia muy abundante, fuerte, tal vez bien cargada de información, no quiero usar el término pesado, pero vamos a, con la ayuda del Espíritu Santo, a buscar de escarbar lo más que podamos en esta materia y sacar el mayor provecho práctico, ¿verdad? Porque como estábamos haciendo la oración, queremos gente más que informada, queremos gente transformada. Y antes que cabezones, Dios está buscando corazones. Y más que profesionales, Dios está buscando gente disponible. Porque la palabra dice: más vale perro vivo que león muerto. Así que necesitamos gente que esté dispuesta. Por eso vamos a tratar de sacarle mayor provecho de esta materia. La teología del Nuevo Testamento es un poco particular, ya metiéndonos en el tema, porque a diferencia del Antiguo Testamento hay una línea muy clara, concreta, de Dios buscando salvar al hombre. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de la sombra que es el Antiguo. Al Antiguo Testamento le llaman la sombra del Nuevo, ¿no es cierto? Tenemos el cumplimiento, pero también tenemos mucha información, muchas normas, muchas palabras de guía de parte de Dios a través de sus siervos para nosotros poder andar en este nuevo camino. Porque en la ley, en el Antiguo Testamento, nosotros teníamos principios, mandamientos, ordenanzas, un montón de cosas para nosotros andar bien, esperando el cumplimiento del sacrificio de Cristo para expiar los pecados. Ahora nosotros no estamos viviendo bien para conseguir la salvación. Nosotros ahora nuestra conducta, nuestra vida es producto de que somos salvos. Como lo hemos hablado muchas veces, nosotros no vivimos, no procuramos, mejor dicho, no procuramos tener una vida de santidad para ser salvos. Nosotros tenemos una vida de santidad, buscamos tener una vida de santidad porque somos salvos. No tenemos una búsqueda de un buen testimonio para ser hijos de Dios, sino que nuestro testimonio valida o muestra o es la demostración de que somos hijos de Dios. Jesús lo dijo de una manera en que todos lo podemos entender. Una de las características de Jesús es que tenía esa capacidad de hacer las cosas sumamente complejas, las hacía sencillas. Y Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, el buen árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan uvas de los espinos, dice el Señor. Entonces, nuestra vida es el reflejo de nuestra naturaleza. Nuestros frutos reflejan quiénes somos. Si pecamos voluntariamente y a lo loco, no importa, no siento remordimiento, no pasa nada, ni no nos arrepentimos, entonces no es porque estoy yendo al infierno, es que nunca me salve. La gente a veces nos pregunta, y los otros días me hacían esta pregunta que es tan reiterativa: la salvación se pierde. Yo le dije, como he dicho muchas veces, la salvación no se puede perder porque la salvación es de Dios, lo que se pierde es la gente. O sea, la gente se pierde de la salvación porque la gente tiene la oportunidad y no acepta a Cristo. Pero el que aceptó a Cristo ya es hijo de Dios. Entonces en el Nuevo Testamento nosotros tenemos las normas de cómo vivir, cómo desarrollar al máximo lo que hay en nosotros, no para alcanzar algo que está fuera de nosotros. La salvación está dentro nuestro, y en el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo. En ese momento tenemos el Espíritu Santo dentro. Nosotros no vivimos en una búsqueda de la santidad para poder recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces no estamos buscando algo que venga a nosotros, sino que se manifieste lo que está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros en el momento en que recibimos a Cristo.
En esto tengo que hacer una aclaración y tiene que ver con teología del Nuevo Testamento también, así que vale la pena que lo hablemos, aunque no está específicamente en el tema. Pero muchas personas dicen que en el momento que, usted lo tiene que haber escuchado, muchas personas dicen que en el momento que recibimos a Cristo no recibimos el Espíritu Santo. Porque dicen, usted tiene que ahora que recibió a Cristo orar para que Dios le dé el Espíritu Santo. Y dice que han enseñado que la única manera de saber que tenemos el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y no es teológicamente correcto. Puede ser doctrina de algún concilio, de alguna denominación, puede ser, pero no es teológicamente correcto. Porque las lenguas es uno de los dones. Y Pablo lo pone en el menos importante, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero hay otros dones que edifican la iglesia y son para bendecir a otros. Entonces no es que es un don que no sirve, dice Pablo, es mejor que busquen profetizar, que es el don más productivo para el cuerpo de Cristo. Están preguntando en la clase aquí los asistentes que si todos tienen el don de lengua. No todos tienen el don de lengua. De hecho, sabemos de muy buena fuente que en una de las campañas de Billy Graham, recientemente fallecido, él estaba predicando y había una hermana con el don de lenguas y estaba hablando en lenguas muy fuerte en un momento en el que él estaba predicando y llevando el mensaje. Parece que esto le interrumpía un poco a él el mensaje y le pidió a la hermana que controlara su don. Y le dijo, hermana, le agradezco mucho por bendecirnos con el don de Dios que el Espíritu Santo le ha dado a usted y no a mí. Pero por favor déjeme terminar de predicar. Tiene que ver con 1 Corintios 14 que habla del orden y de todas estas cosas, ¿no? El orden en el uso del don específicamente es el de lenguas. Entonces, Billy Graham, probablemente el hombre más prolífero ministerialmente y evangelísticamente hablando de los últimos 100 años, reconoce no tener el don de lenguas. Y nadie podría decir, ese no es un hombre de Dios, ese hombre no se salvó, se fue al infierno, no tenía el Espíritu Santo. Entonces sería un atropello mental decir que todos tenemos el don de lenguas. No, aparte tengo que aclarar una cosa. Hay muchas personas que tienen el don y hay otras personas que usan de ese don. Que voy a explicar. Por ejemplo, usted puede tener un momento de dar de una palabra profética y eso no lo convierte en profeta. Puede ser que Dios le muestre algo y eso no quiere decir que usted tenga el don de ciencia o de sabiduría. Puede ser que Dios le diera en alguna oportunidad el don de interpretación de lengua porque hacía falta, pero eso no quiere decir que usted tenga ese don, sino que Dios lo capacitó en ese momento. Así que estas cosas sí pueden pasar, ¿verdad? Así que sí hay muchos cristianos que pueden hablar en lenguas, aunque no sea un don, sino que en un momento así. El pentecostalismo tradicional ha dicho que todos los cristianos necesitan sí o sí hablar en lengua. Yo en lo personal no tengo ningún problema. Yo leo la Biblia y digo, entiendo que es lo que dice la palabra, uno de los dones. Y en los últimos 50, 60 años han estado todos los cristianos persiguiendo tanto el don de lenguas que se olvidaron de los dones mejores, según Pablo. Entonces se llenó la iglesia de gente que habla lenguas, otros que no las tienen pero las hablan lo mismo, y nadie profetiza. Y hoy en día la iglesia sería 1000 veces más productiva si en lugar de tener tanta gente que ha buscado el don de lenguas tuviera el don de profecía. Porque dice Pablo que a los inconversos los convencemos con la profecía, no con las lenguas. Es más, las lenguas, dice Pablo, un poco, quiero decir en un lenguaje un poco más coloquial, asustan un poco a los inconversos. Dice Pablo a los indoctos, los que no saben nada del evangelio. Nosotros entramos a un recinto y todo el mundo hablando en lengua y decimos gloria a Dios, que cómo está la presencia de Dios aquí. Pero una persona que no sabe nada entra y dice, acá están todos locos, no se le entiende nada y es un griterío.
En lo que a mí concierne como pastor, tuve que pedir en un momento que los que tenían el don de lenguas lo usen solo en las reuniones de oración o en su momento privado. Pero en el servicio, en el culto, en la reunión dominical, por favor, controle su don. Porque a veces comienzan a usar eso, interrumpen los servicios, no se puede seguir predicando, no se puede continuar. Mi mamá, por ejemplo, tiene el don de lenguas y también de interpretación de lenguas. Así que ella interpreta las lenguas de otros y también interpreta las lenguas que ella habla. Y hemos visto a Dios usarla en ese sentido. Entonces, en un servicio, si ella comienza a hablar en lenguas, estábamos acostumbrados a hacer silencio porque sabíamos que iba a interpretarlas. O si otra persona habla en lengua. Pero cuando sabemos que hay alguien que las va a interpretar y sabemos qué está diciendo el Espíritu, si no, hay que mantener el orden. Pero bueno, hablaron mucho y quiero decir de que uno no recibe el Espíritu Santo hasta que no habla en lenguas. Y no es bíblico. Hay mucha información que dice que sí, que eso es símbolo de la llenura del Espíritu Santo. Pero nosotros somos sellados con el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo. Eso es lo que dice el contexto bíblico. Y algunos pueden decir, no, él dice, yo hablo en lengua, yo tengo el don de lengua, hablo en lengua, oro en lengua, he cantado en lengua. Así que no estoy diciendo a alguien algo porque yo no lo tengo, entonces no. No. Entonces, porque algunos dicen, claro, porque él no lo tiene, opina en contra. No tengo problemas con eso. Pero nos tenemos que atener o sujetar a lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo, entonces somos vulnerables a la posesión demoníaca. Porque Jesús explica que la persona que fue liberada de un espíritu maligno, el demonio sale y anda por lugares secos y después regresa a la persona y encuentra la casa limpia, adornada, y va y busca 7 canallas peores y los 8 se meten a la persona y el estado de esta persona es 7 u 8 veces peor que antes. Pero eso pasa cuando nosotros ministramos liberación a una persona o Dios libera a una persona y esa persona no aceptó a Cristo. Porque el Señor dice que nos ha hecho templo del Espíritu de Dios. Entonces, si le ministramos liberación y no le ministramos a Cristo, por ahí le estamos haciendo un daño. Es mejor que la persona reciba a Cristo y sea libre. Esto es tan importante inclusive cuando ministramos sanidad de salud. Que hay las enfermedades, ustedes saben que vienen por varias razones. Vienen por maltrato del cuerpo, vienen por sujeción, vienen por cuestiones demoníacas y por razones naturales. También, o sea, una de ellas es, como digo, por cuestiones demoníacas, o sea, por afección o por infección demoníaca, ¿no? Por influencia diabólica, demoníaca, ¿no? Entonces, a veces reprendemos la enfermedad, la enfermedad se va. La prueba de esto está que Jesús muchas veces le habló a la enfermedad hablándole al demonio, espíritu de sordera, fuera. Entonces, hay un demonio, no es algo natural, no es algo de la vida, no es que tuvo un daño, un golpe, algo, no. Jesús identifica un demonio. Entonces, echa fuera ese demonio. A veces echamos fuera la enfermedad y como la enfermedad en algunos casos es producida por demonios, sale un demonio cuando reprendemos la enfermedad. Y la persona queda libre. Y si no le ministramos salvación, entonces la persona queda vulnerable a una afección 800 veces peor. Y el estado de esa persona es peor después. Entonces, nuestra responsabilidad es ministrar a la persona también salvación. ¿No es cierto? Ustedes saben que en este sentido muchas personas eligen a venir a las iglesias, buscan venir a las iglesias como un genio de una lámpara que uno frota y me concede un deseo y ya está. Y entonces una vez que recibieron la sanidad se van. Es incómodo, es desagradable. Le pasó a Jesús, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? A Jesús, de los 10 leprosos que él sanó, solamente uno vino a dar gracias y a ese le ministró salvación.
no es estadístico, pero en ese caso y en ese sentido a Jesús, el 10% de los sanados se salvó. Por lo menos en ese ejemplo. El 10%. Eso suele pasar y es triste, es todo. Pero el problema es que la gente no está midiendo la dimensión del problema en el que se está metiendo. ¿Verdad? Porque en algunos casos es preferible vivir chueco y no morirse antes. Vivir con una enfermedad y no que me saquen el demonio de la enfermedad y vengan otros 8 demonios y acaban con mi vida en 2 meses. O sea, la gente a veces no mide, dice, no, me sané, bueno, ahora listo, a vivir la vida, porque y se van y no reciben salvación y entonces después vienen los 8 demonios y los que te revientan en un ratito. Y he visto no pocos ejemplos, yo cuento a veces porque en las situaciones que a veces nos impactan, nos golpean, no nos gustan, aprendemos. Y podemos sentir al Señor enseñándonos con esas cosas. No digo que Dios pone a sufrir a otros para enseñarnos a nosotros. Digo que Dios aprovecha las malas acciones de otros para darnos una lección a nosotros, porque la persona inteligente aprende de sus errores, pero los sabios aprenden de los errores de los demás también. Entonces, vino a la iglesia, lo he contado algunas veces en la iglesia, vino una persona con un cáncer de etapa 4, Dios la sanó a la persona. Realmente cuando trajeron a esta persona a la iglesia era un cadáver, porque era un huesito, la señora no tenía casi nada de pelo, un huesito, era espantoso verla. Y Dios hizo un milagro extraordinario. Ella llegó un día totalmente restaurada. El marido eufórico, contó el testimonio, todos hicimos una gran fiesta, saltábamos, cantábamos, porque él vino a contar que los médicos no se explicaban cómo se le había ido el cáncer y le declararon 100% libre de cáncer. Le habían hecho estudios, se los habían repetido, los médicos no entendían qué pasó, esa señora quedó absolutamente limpia. Ese día que ella contó, él y ella contaron el testimonio, fue la última vez que supimos de ellos. No volvieron nunca más a la iglesia, no contestaron más los textos, no contestaban las llamadas, mensajes, llamaba yo, llamaban otras personas, estuvimos procurando comunicarnos con ellos de todas maneras. No, pasado como un año, yo todavía mensajeando y tratando de comunicarme con la persona, un día me responde el mensaje y me llama por teléfono. Y digo, fulano, por fin me comunico contigo. Yo realmente estaba molesto porque yo no soy el que sana, es Dios, ni nosotros, solo es Dios el que sana. Pero la ingratitud de la gente nos incomoda, la ingratitud incomoda a cualquiera. Pero lo mismo estaba pensando en la salvación de ellos y le dije, ¿cómo están las cosas? Mal, me dijo. Mi esposa está muy grave. Le digo, escúchame una cosita, yo quiero saber si, porque yo quería saber si nos engañó a todos o qué. Digo, nosotros tenemos grabado el testimonio suyo, contando de que su esposa estaba 100% sana. ¿Fue verdad o no? No, me dice, pastor, yo no voy a mentir adelante de todo. Los médicos no se explican cómo ella quedó 100% libre de cáncer. De la misma manera no se explican cómo le volvió. Porque ella no tenía síntomas de cáncer ni nada en el cuerpo, no le encontraron células cancerígenas, no le encontraron nada. Dios la sanó, pero no se explican cómo le volvió. Y yo dije, ay, caramba, qué triste oír eso. Después la señora al mes murió, ¿no? Si usted se hubiera seguido congregando, le dije al Señor, nosotros le hubiéramos ministrado salvación y le hubiéramos enseñado cómo conservar su milagro. Basado en lo que Jesús nos enseñó. Jesús dijo a alguien que estaba enfermo, le quitó la enfermedad, lo sanó y le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Respaldando los versículos que mencioné antes. Así que hay algo peor para aquellos que desprecian a Dios, se apartan de sus caminos, no les interesa nada la sanidad que recibieron. Entonces necesitan ser ministrados
por salvación, para que sean sellados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, lo vamos a ver en esta materia, nos guía al Padre, nos recuerda lo que el Padre nos ha hablado, nos guía en el camino del Señor, nos instruye, nos da las ganas de hacer las cosas, nos pone el querer como el hacer. O sea, hay una gran bendición de tener el Espíritu Santo porque podemos hacer cosas que antes no podíamos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para este camino. Así que la única manera de ser sellados con el Espíritu Santo es recibir a Jesús de todo corazón. O sea, sinceramente, verdaderamente, no va a decir, aceptar a Cristo para que el Señor te sane. Y sí quiero. Y no está pensando en realmente si le interesa, ¿no? Sino que sea algo sincero y después vemos nosotros las evidencias en el corazón, ¿no? Y realmente hay gente que viene a buscar a Jesús para que le apague el fuego, pero no para ser salvos, ¿no? Pero por eso recalco que es tan importante para nosotros tener esta seguridad de que tenemos el Espíritu Santo. Y buscar los dones, buscar la llenura, buscar la manifestación de los dones. Busque, si usted quiere, manifestación de los dones en su vida. Busque los dones mejores, busque profetizar, sabiduría, ciencia. Busque los dones de poder, que son los dones de sanidad, de milagros. Busque esos dones. Y bueno, si usted quiere hablarle a Dios en lengua, pídale a Dios que le dé el hablar en lengua. No estoy hablando nunca mal del Espíritu Santo, jamás, Dios me libre. Estoy hablando solamente lo que dice la palabra del Señor. Así que en este Nuevo Testamento, ya conectando un poco con la materia nuevamente, en el Nuevo Testamento tenemos todo esto. Y yo también quiero que usted recuerde, ahora que estamos hablando del Espíritu Santo, que tenemos a lo largo de la Biblia, e incluyendo lo que no se ha cumplido todavía, las 3 dispensaciones del Espíritu Santo, que están también en el Nuevo Testamento, que es en el Antiguo Testamento veíamos al Espíritu Santo que venía sobre las personas. Por ejemplo, venía sobre Sansón, venía sobre David, venía sobre el Espíritu Santo, venía sobre Saúl incluso. Venía sobre las personas el Espíritu Santo. Cuando viene Jesús, Jesús es portador del Espíritu Santo y Él dice, el reino de los cielos entre vosotros está. Entonces Jesús vino con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ya no estaba sobre algunas personas, sino que estaba entre las personas. En Jesús, entre las personas. Se vio incluso físicamente cuando desciende después del bautismo de Jesús en forma de paloma el Espíritu Santo y se puso sobre él. ¿Verdad? Pero ahora, después de Cristo, en el cumplimiento de esta promesa de redención, Jesús da su vida en la cruz como el Cordero que nos limpia y nos deja en condiciones espirituales apropiadas para recibir el Espíritu Santo a pesar de nosotros. Entonces el Espíritu Santo ya no viene sobre nosotros, ya no está entre nosotros, sino que ahora, que es la tercera dispensación, está en nosotros. Habita en nosotros el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Así como estamos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos reviste a nosotros y es la sangre de Jesús. Pedro dice, en su primera o segunda carta dice, nosotros hemos sido rociados con la sangre de Jesús, haciendo referencia a lo que pasaba en el tabernáculo. Estaba el arca del pacto que Dios había mandado a construir. Adentro de esta arca estaban las tablas de la ley, ¿no es cierto? Con los 10 mandamientos, estaba un poco de maná y la vara de Aarón que reverdeció, estaban ahí. La ley a nosotros nos señala de lo que está mal. Así que dentro de esa urna está el acta de decretos que nos es contraria. En otras palabras, está nuestra acusación de que somos indignos. Pero sobre esa caja de madera, revestida en oro, porque la madera no es digna, pero el oro sí, entonces el oro reviste la madera. ¿Se está comprendiendo, verdad? Tenía una tapa de oro sólido que cubría las tablas de la ley.
estos dos ángeles que casi tocaban sus alas, y el sacerdote tomaba la sangre del sacrificio y rociaba la sangre arriba de esta tapa que se le llama el propiciatorio. Cuando él hacía eso, si el Señor aceptaba el sacrificio, se solía encender una presencia de Dios, el Shekinah de Dios, la presencia viva del Señor ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo hemos enseñado en algunas otras oportunidades, que la ley nos señala a nosotros, nos dice que somos indignos, pero la sangre está por encima de la ley y nos hace dignos, porque la sangre es suficiente, la sangre de Jesús, para limpiarnos de todo pecado y limpiar nuestras conciencias de toda cosa.